Carlos Alsina lo ha hecho otra vez. Ha dejado al descubierto, desarmado y puesto en evidencia a María Jesús Montero en pleno directo en Onda Cero. Y lo más impactante es que ni siquiera tuvo que esforzarse demasiado. Con la precisión de un cirujano del periodismo, Alsina fue hurgando poco a poco con preguntas incisivas, datos demoledores y esa ironía fina que deja a los entrevistados sin margen de maniobra. Como era previsible, Montero se fue desinflando a cada minuto, dejando claro que sin un guión preestablecido y fuera del confort de las entrevistas pactadas en medios afines, su capacidad argumentativa es prácticamente inexistente. Porque claro, cuando te acostumbras a que en La Sexta y TVE te lancen preguntas inofensivas, te rían las gracias, te den todo el espacio del mundo para soltar tu discurso sin interrupciones y jamás te cuestionen, pierdes la costumbre de enfrentarte a periodistas que realmente hacen su trabajo. Y ahí es donde entra Alsina, el azote de los políticos mediocres, el hombre que, cada vez que toma el micrófono, convierte sus entrevistas en un espectáculo de vergüenza ajena para sus invitados. Esta vez, la protagonista fue Montero. La ministra llegó al programa con la intención de desplegar el típico monólogo socialista que vende la idea de que España avanza a toda máquina, que la economía está más robusta que nunca, que la justicia fiscal es incuestionable, que los ricos deben contribuir más y que Pedro Sánchez es el salvador de la socialdemocracia. Pero olvidó un pequeño detalle. Alsina no es Ferreras y Onda Cero no es el altavoz propagandístico de Moncloa. El primer golpe maestro llegó cuando Alsina, con su serenidad característica, le lanzó la pregunta clave. Si España va tan bien, ¿por qué seguimos liderando el desempleo en Europa? Se hizo el silencio. Montero se removió en su asiento, lanzó una mirada de auxilio a su equipo y comenzó a balbucear la retahíla de siempre. Que hay que analizar los datos en su conjunto, que España está en una senda de crecimiento sólido, que se está reduciendo el desempleo. Pero Alsina no había terminado. Reducción del desempleo, ministra, ¿pero España sigue teniendo la tasa de paro más alta de la UE? ¿No será que los datos que manejan ustedes están algo maquillados? Montero ya estaba contra las cuerdas. Intentó desviar la conversación con el clásico discurso de la transición ecológica, la justicia social y la Agenda 2030. Pero Alsina, sin elevar la voz, la trajo de vuelta a la realidad. ¿Por qué tantas empresas están abandonando España? ¿Por qué los autónomos están más asfixiados que nunca? ¿Por qué la inflación sigue disparada mientras ustedes hablan de crecimiento? Silencio, más balbuceos, nerviosismo evidente. Entonces llegó la pregunta que más incomoda al PSOE, los impuestos. Su gobierno dice que los ricos deben pagar más, pero en Madrid, donde los impuestos son más bajos, se recauda más que en cualquier otra comunidad. ¿No será que subir impuestos en realidad espanta la inversión y reduce la recaudación? ¡Bum! Montero pestañeó, tragó saliva y recurrió al argumento de siempre. Nosotros queremos una fiscalidad justa y progresiva, los que más tienen deben contribuir más para sostener el estado del bienestar. Pero Alsina ya la había acorralado. Entonces, ¿por qué cuando ustedes suben los impuestos, los ricos sacan su dinero de España? ¿Por qué en países con menos impuestos hay más inversión y empleo? Para este punto, la ministra ya estaba completamente fuera del juego. Pero aún faltaba el golpe final, la deuda. ¿Sabe cuánto ha aumentado la deuda pública con su gobierno? Estamos en niveles récord. ¿Cómo planea el Ejecutivo pagar todo esto sin seguir exprimiendo a los ciudadanos? Montero entró en pánico. Recurrió a la típica verborrea vacía. La deuda está en niveles controlados, nuestro modelo es sostenible, los indicadores reflejan solidez. Traducción: no tienen ni idea de cómo van a solucionar el desastre que están generando. Alsina, con su media sonrisa inconfundible, remató con la última estocada. Entonces, ministra, nos está diciendo que una deuda descontrolada, la tasa de desempleo más alta de Europa, la fuga masiva de empresas y la inflación desbocada son signos de que la economía va bien? Montero, ya en estado de colapso, solo pudo balbucear una respuesta vaga. Carlos, hay que contextualizar estos datos dentro del marco económico europeo. Pero Alsina no la dejó escapar. Sí, ministra, pero dentro de ese marco, España es la oveja negra. ¿Cómo explica eso? Game over. A esas alturas, ya no había manera de salvar el desastre. Alsina había desmantelado, pieza por pieza, todas las falacias del gobierno,
y Montero se fue encogiendo hasta prácticamente desaparecer detrás del micrófono. Intentó salvar la situación con su retórica vacía, pero ya no quedaba nadie que le comprara el discurso. Los oyentes no son tontos. Y cada vez que un periodista serio como Alsina expone a estos políticos de pacotilla, más ciudadanos abren los ojos y se dan cuenta de la gran estafa que representa el sanchismo. Porque el problema de Montero no es solo su desconocimiento absoluto de la economía. El verdadero problema es que es la número 2 del PSOE y no es capaz de responder una sola pregunta sin escurrir el bulto. El problema es que este gobierno nos está arrastrando al desastre mientras pretende que, encima, les demos las gracias. Pero ya no cuela. Cada vez más españoles se están dando cuenta de la realidad. Cada vez más gente entiende que estamos gobernados por un grupo de incompetentes cuyo único plan es exprimir a los ciudadanos con impuestos mientras derrochan dinero en su entramado ideológico. Y lo que dejó claro esta entrevista no es solo que el gobierno de Sánchez está absolutamente perdido, sino que el caos que han montado es ya de récord Guinness. Ni en sus peores pesadillas habrían imaginado que su desastrosa gestión quedaría tan en evidencia. Y lo más irónico de todo, ocurrió en una emisora donde antes se sentían cómodos, creyendo que serían tratados con guantes de seda. Pues no. Esta vez, Carlos Alsina no se tragó ni una sola de sus mentiras, dejando a María Jesús Montero más acorralada que un ratón atrapado en una despensa con el gato al acecho. Lo que quedó claro es que ni siquiera sus propios seguidores creen ya en sus discursos vacíos. Llevamos demasiado tiempo soportando un gobierno basado en la apariencia, con su propaganda barata y promesas grandilocuentes que no resuelven absolutamente nada. Y la pregunta que surge después del bochorno vivido en Onda Cero es inevitable: ¿cómo han logrado que tanta gente se trague semejante engaño? La respuesta es sencilla. Han manipulado los medios, creado distracciones constantes y repetido las mismas falacias hasta desgastarlas. Pero la paciencia tiene un límite y cuando la realidad golpea, los eslóganes vacíos ya no sirven para pagar las facturas. Pedro Sánchez ha perdido el control del relato, porque su castillo de naipes construido sobre la propaganda se está derrumbando. Cada vez más ciudadanos ven con claridad la farsa en la que nos han metido. Los datos no mienten y, aunque intenten disfrazarlos con sus habituales juegos contables, la verdad es innegable. La deuda sigue aumentando como si estuvieran en una fiesta sin fin, los impuestos ahogan tanto a las familias como a las empresas, la inversión extranjera huye despavorida al darse cuenta de que en España lo único que prospera son los chiringuitos políticos y las redes clientelares. Mientras tanto, la economía se tambalea con sectores enteros paralizados, mientras el gobierno insiste en vender un cuento de hadas que ya nadie cree. ¿Y qué hacen ante este desastre? Nada que beneficie a los ciudadanos. Absolutamente nada. Bueno, en realidad sí hacen algo: seguir exprimiendo al contribuyente para financiar sus pactos indignantes y su inagotable maquinaria de enchufes y despilfarro. Su única solución es subir más los impuestos, porque en vez de incentivar la producción y el crecimiento, prefieren seguir cargando de impuestos a los que aún intentan mantener el país a flote. Mientras tanto, regalan dinero a los separatistas para garantizarse su apoyo, demostrando que gobernar para todos los españoles es algo que quedó en el pasado. Ahora lo importante es contentar a los que chantajean al gobierno para que Sánchez pueda seguir aferrado al poder. El reparto de cargos y favores también sigue viento en popa. Cada vez hay más amigos y allegados colocados en ministerios, empresas públicas y chiringuitos diseñados para devolver favores políticos. A este ritmo, en España habrá más asesores que trabajadores productivos. Y cuando todo esto les explota en la cara, recurren a su estrategia favorita: llorar y culpar a la ultraderecha. Porque cuando todo lo demás falla, siempre les queda el recurso de inventarse un enemigo al que demonizar. Ese espantajo del fascismo que sacan a pasear cada vez que la realidad les da una bofetada de las que duelen. Es lo único que saben hacer. Lloriquean, se victimizan y acusan de fascista a cualquiera que se atreva a señalar sus mentiras. Es su manual de supervivencia, su única estrategia política. Cuando las cosas se ponen feas, se inventan un adversario para desviar la atención. Y claro, con la crisis que ellos mismos han provocado, necesitan un enemigo permanente para mantener a su base movilizada. Pero el problema es que ya no engañan a nadie. Cada vez más ciudadanos abren los ojos y se dan cuenta de la monumental estafa en la que nos han metido. Ya no cuelan sus discursos vacíos.
Ya no convencen con sus cuentos de la izquierda privilegiada que predica austeridad mientras vive como la realeza. La gente ve con sus propios ojos como este gobierno progresista no es más que un grupo de oportunistas que destrozan el país mientras ellos siguen enriqueciéndose a costa del esfuerzo de los demás. Y lo peor de todo es que ni siquiera tienen la dignidad de admitirlo. Sánchez sigue vendiendo humo, Montero continúa mintiendo con absoluta frialdad y el resto de ministros siguen apretando los tornillos de un sistema que está al borde del colapso. Por eso entrevistas como la de Alsina son un soplo de aire fresco en medio de la intoxicación mediática del gobierno. Porque desenmascaran a estos políticos mediocres que solo saben repetir consignas sin entender lo que realmente está ocurriendo. Lo que se vivió en Onda Cero no fue solo una entrevista incómoda para María Jesús Montero. No fue simplemente un duelo verbal entre un periodista y una ministra. Lo que ocurrió fue el reflejo exacto de un gobierno que se cae a pedazos, que ha perdido el control de su propia narrativa y que, por mucho que lo intente, ya no puede ocultar su desastre bajo toneladas de propaganda y eufemismos. Porque si hasta en medios que tradicionalmente han sido indulgentes con el PSOE comienzan a resquebrajarse las mentiras oficiales, es señal de que algo huele a podrido. Ya no cuela el discurso de que todo va bien. Ya no funciona el cuento de que España avanza. Ya nadie cree las falacias de que somos el motor de Europa. La realidad es inapelable, por mucho que Sánchez y su séquito intenten manipularla, cada vez más ciudadanos ven la verdad con claridad. España está siendo arrastrada al abismo por un gobierno que no sabe hacer otra cosa que aferrarse al poder pactando con quienes quieren dinamitar el país. Montero, con su prepotencia habitual, intentó vender la idea de que todo estaba bajo control, pero Alsina, con su estilo incisivo y sereno, la acorraló poco a poco, desmontando cada una de sus excusas con datos, con hechos, con realidades imposibles de negar. Y ahí vimos a la ministra en su forma más auténtica, tartamudeando, esquivando preguntas, lanzando ataques vacíos para desviar la conversación y, cuando ya no le quedaba nada, recurriendo a la única herramienta que le queda al gobierno, la manipulación y la demagogia. Porque ese es el gran problema de los socialistas cuando se topan con periodistas que no les siguen el juego. No saben cómo reaccionar. Están acostumbrados a entrevistas cómodas, ruedas de prensa controladas y periodistas sumisos que les repiten el argumentario sin cuestionarlo. Pero cuando alguien les planta cara, cuando alguien les exige respuestas, cuando alguien se niega a aceptar sus mentiras como verdades absolutas, su discurso se desmorona como un castillo de arena. Lo que se vivió en Onda Cero no fue solo una entrevista. Fue un juicio público. Fue la exposición brutal de una ministra que no tiene ni idea de lo que hace, que se limita a repetir eslóganes vacíos mientras el país se hunde. Fue la confirmación de que este gobierno no tiene un plan, no tiene estrategia, no tiene la más mínima noción de cómo sacar a España del desastre en el que la ha metido. Solo saben vender humo, echarle la culpa a los demás y seguir exprimiendo el sistema hasta dejarlo seco. Pero lo más preocupante de todo esto no es que Montero haya hecho el ridículo en una entrevista. Lo realmente aterrador es que este grupo de incompetentes sigue tomando decisiones que afectan la vida de millones de españoles. Siguen subiendo impuestos, siguen aprobando leyes desastrosas, siguen pactando con separatistas, siguen hundiendo la economía y siguen despilfarrando el dinero público como si España fuera su hacienda privada. Y lo peor es que siguen convencidos de que nadie les pondrá freno. Pero están equivocados. La paciencia de los ciudadanos tiene un límite. Y cuando la gente se da cuenta de que quienes gobiernan no son más que un grupo de oportunistas que solo piensan en su propio beneficio, la indignación se convierte en acción. Y eso es lo que temen en Moncloa. Que su estrategia del miedo ya no les funcione. Que ya no puedan seguir vendiendo su política de cartón sin que alguien les diga las verdades a la cara. Lo que Carlos Alsina ha hecho en Onda Cero es solo un adelanto de lo que viene. Cada vez más personas van a hacer preguntas incómodas. Cada vez más periodistas van a dejar de aplaudir y empezar a exigir explicaciones. Cada vez más ciudadanos van a despertar y dejar de tragarse las mentiras del gobierno. Porque cuando un país se harta de que le tomen por estúpido, el castillo de naipes se derrumba.